partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbanejo del programa La Linterna. Estamos oyendo a Chico Farril, Chico y sus hombres. En la dirección general de la estación, Jiménez Tárez, en la gerencia de producción, Willy Arcaya, en la producción del programa, Juliet Córdoba, y en los controles, César Arteaga. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien, amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Estamos oyendo a Chico Farril, ya les he hablado, claro que les he hablado alguna vez de él. A mi gusto personal es el músico, en términos técnicos, más importante que hemos tenido en la música latina, un compositor y arreglista de muchísimos quilates. Alguna vez tuvo orquesta, pero no se hizo, pues, no orquesta de Chico Farril no es una, como ustedes podrán apreciar, pues no es una orquesta famosa, ¿no? Algunas veces tuvo y tocó y grabó con su orquesta, pero sobre todo lo que era un enorme, magnífico compositor y arreglista, y armaba orquestas para grabación. Por ejemplo, para esta se reunía a los mejores músicos latinos que había por ahí, armaba una orquesta y grababa este disco, por ejemplo, que para mí es una cosa extraordinaria. Este disco, esta pieza que se llama Chico y sus hombres, por ejemplo. Bueno, y fue arreglista de las grandes orquestas latinas. Tenía grandes amistades en la música de alto nivel en Nueva York, muy amigo de un barítono muy importante llamado Robert Merrill. En fin, un músico de muchísima categoría, con unas composiciones muy importantes. Por ejemplo, tiene una composición llamada Suite Cubana, que es maravillosa realmente, que dura como 20 minutos. En todo caso, pues Chico Farril no es muy conocido por el mismo hecho, pues, de que nunca tuvo una orquesta. Era un hombre además que no era que tocaba timbales o cantaba, o era pianista, y eso hace que tampoco es un lugar que normalmente, además en la forma en que él lo asumía, pues muy discreta, parecía un profesor universitario en su pinta personal, ¿no? Así que, bueno, simplemente para ponerles al alcance, pues, la calidad de la música de este músico cubano, Chico Farril, que, como digo, pues tendría que estar en el panteón. Si hicieran algún panteón de música latina en algún momento, pues Chico Farril tendría que estar entre los primeros lugares. Bueno,
A ver, se me había quedado el otro día, lunes, que como les anuncié que iba a tocar un tema pues histórico, de historia política venezolana, que realmente se nos olvida mucho y hechos de enorme importancia para nuestro desarrollo político y económico, pues ya forman parte de casi que de la prehistoria, ¿no? Y nadie se acuerda. Yo me acuerdo mucho que para mí fue un shock cuando eso fue en el año 2000 y pico, dando clases sobre el sistema político venezolano, muchachos que de 20 años, ¿no? Que habían nacido por lo tanto en 1980 por ahí. Yo les hablaba de Pedro Estrada, como tanto por supuesto que todo el mundo, bueno, en la clase al hablar del periodo del gobierno de Pérez Jiménez, pues el nombre de Estrada salió de una forma natural, pues porque era uno de los pilares o de los principales personajes o personeros de ese gobierno. Y bueno, yo hablaba de Pedro Estrada como quien habla pues de no sé. Y hasta que un alumno me preguntó, profesor, ¿Pedro quién? Y me di cuenta que es que no sabían quién era Pedro Estrada, ni tenían por qué saberlo. Habían nacido 20 y pico de años después de la caída del gobierno de Pérez Jiménez. Y si eso pasa con Pérez Jiménez, figúrense ustedes lo que puede pasar con el 24 de noviembre de 1948, hace más de 3 días más de 71 años. Ese día, el alto mando militar, comandado principalmente por Marcos Pérez Jiménez y en segundo lugar por Luis Felipe Llovera Páez, dieron un golpe de Estado, un golpe militar seco. Ahí no hubo mayor movilización de nada, de la población civil, en defensa de gallegos, ni nada de eso, a pesar de que se había hablado de que milicias civiles y sindicatos y tal, no se movió una hoja. Y algunos militares que apoyaban el gobierno de Gallegos, que sobre todo en Maracay había un jefe militar que seguía apoyando al gobierno de Gallegos, bueno, fueron a conversar con él, le hicieron clara la situación, que no tenían cómo enfrentar a las fuerzas que estaban dando el golpe militar, y este señor Gámez Arellano se llamaba él, pues simplemente depuso su actitud y aceptó pues el hecho cumplido del derrocamiento de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos había sido el primer presidente civil electo por la votación universal, directa y secreta, establecida en la Constitución de 1947, y fue electo en unas elecciones en noviembre de 1947 y asumió el gobierno en febrero de 1948. Duró 10 meses en el gobierno, un poquito más, 10 meses, menos de 10 meses incluso. Fue un experimento, pues, el corto experimento de vida democrática que hubo en Venezuela desde el punto de vista de vida de partidos, de elecciones directas, de movilización política popular en el periodo 1945-1948, que fue un periodo muy conflictivo. Fueron 3 años muy conflictivos, muy traumáticos, porque hubo el partido de gobierno en ese momento, Acción Democrática, era un partido muy poderoso con un respaldo popular absolutamente aplastante frente a COPEI y URD, que se acababan de fundar en 1946. Y bueno, el cuento básico es que Acción Democrática estaba haciendo un uso muy sectario y muy abrumador de su poder y de su mayoría popular, y el poder que se le daba en el Congreso, en la Asamblea Constituyente, en los sindicatos, en todas partes. Y bueno, eso llevó a muchos enfrentamientos, en particular con la Iglesia, con algunos sectores conservadores del país, y con los partidos minoritarios, especialmente Acción Democrática, COPEI y URD, y con una creciente incomodidad y insatisfacción y frustración también de las Fuerzas Armadas, que en mi opinión personal aspiraban a tener un papel más protagónico en la conducción política del país, de la que Acción Democrática y en particular Rómulo Gallegos estaba dispuesto a otorgarle.
Recuerden ustedes que en el año 45, estos mismos militares que derrocaron a Gallegos, derrocaron a Isaías Medina Angarita en alianza con con el entonces muy joven partido Acción Democrática. Y bueno, esa sociedad anónima conformada por los dirigentes de Acción Democrática y los dirigentes militares del 45, pues duró 3 años, porque a los 3 años esos mismos jóvenes militares estaban muy descontentos con el papel que se les quería dar en la nueva conducción política del país, que era un papel estrictamente limitado a sus tareas de cuartel, tal como lo establecía la Constitución, por cierto, pero ellos, pienso yo, aspiraban a un papel de mayor protagonismo, una especie de repartición del poder más mitad y mitad, ¿no? Vamos a decirlo así en términos simplistas. Pero bueno, ese derrocamiento de Gallegos dio lugar a 10 años de gobiernos militares, 2 de ellos presididos por Carlos Delgado Chalbot, y el resto con un pequeño intermedio con un civil llamado Germán Suárez Flamerich, el resto pues presidido por Marcos Pérez Jiménez. De manera que el gobierno perejimenista propiamente tal es un gobierno de 5 o 6 años. Siempre se supone que la dictadura de Pérez Jiménez duró 10 años y eso no es correcto, porque duró desde el gobierno militar duró desde noviembre del 48 hasta enero del 58, o sea, un poquito más de 9 años. Y 9 años y 3 meses, de los cuales 2 fueron presididos por Carlos Delgado Chalbot, 1 y piquito por Germán Suárez Flamerich y el resto por Marcos Pérez Jiménez. O sea, hay que sacar esa cuenta con precisión. Bueno, ese derrocamiento tuvo muchas consecuencias, esa experiencia tuvo muchas consecuencias, porque después del gobierno de Pérez Jiménez, cuando se reinstaura la democracia en Venezuela, pues esas conductas que habían llevado al gobierno al derrocamiento de Rómulo Gallegos fueron, sobre todo por parte de Acción Democrática, fueron reemplazadas por una política de consenso, de coaliciones, de apertura, que da lugar a los 40 años de democracia que tuvimos del 58 al 98. Bueno, esa es otra parte del cuento. Simplemente quería rememorar un poquito esa fecha del 24 de noviembre del año 48, porque es una fecha muy importante para la historia política de Venezuela. Unos la juzgan muy negativamente, otros positivamente, de acuerdo sobre todo a la evaluación que se haga de los 10 años de gobierno militar. Pero en todo caso, ese golpe fue una lección muy importante para la dirigencia política civil, para cuando el regreso de la democracia en el año 58 adoptara unas políticas mucho menos conflictivas y mucho menos confrontacionales que la que habían adoptado en esos 3 años del 45 al 48. Bueno, más o menos un poquito estos eran los comentarios que quería yo hacer con respecto a esa fecha. Bueno, el resto les devuelvo el saludo a todos quienes me han saludado: Peter, Carmen, Griselda, bueno, todos los que siempre me saludan con mucho cariño, y les devuelvo con la misma forma pues el aprecio y el saludo. Bueno, vamos a algunas cosas que no hemos comentado en este programa. Se me han pasado y son realmente un error mío, porque ameritaron en su momento un comentario en el momento en que ocurrieron, y bueno, no lo hice. Pues estoy pensando en este momento de la masacre de indígenas venezolanos en el sur del país, Pemones en particular, o en concreto 8. Bueno, esas son cosas que realmente se suman a la lista de cosas que uno ha estado leyendo estos días, que bueno, son para aumentar la indignación y con respecto a la tragedia venezolana, ¿no? A ver, matan 8 Pemones,
No se sabe bien exactamente quiénes pudieron ser también gente del ELN, gente vinculada a los negocios de explotación minera de esa zona. En todo caso, una masacre absolutamente espantosa. Al mismo tiempo uno se entera de que el gobierno norteamericano la justicia norteamericana está acusando por una operación de 4.500 millones de dólares a unos jóvenes venezolanos de apellido Berto, al mismo tiempo que mataron a los 8 pemones, ¿no? Al mismo tiempo uno se entera de el relato del señor Eduardo Stein, ex vicepresidente guatemalteco y actualmente comisionado de ACNUR, es decir, el organismo de las Naciones Unidas para el tema de los refugiados, hablando de la diáspora venezolana. El año que viene, según estos testimonios del señor Stein, un hombre por cierto de mucha categoría, muy respetable, el éxodo venezolano va a superar al éxodo sirio en volumen, con la diferencia de que en Venezuela no hay guerra, en Venezuela no están enfrentados, no tiene la guerra civil espantosa que está asolando aquel país. Aquí no hay eso. Sin embargo, el año que viene vamos a superar, según los cálculos y las proyecciones del señor Stein, los 6 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela en condiciones realmente de una enorme precariedad, porque como ustedes seguramente saben, la diáspora venezolana ha tenido sus camadas, ¿no? Al principio, buena parte de la diáspora estaba constituida por profesionales que se insertaron sin mayores problemas en los mercados laborales de los países a los que iban: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina especialmente. Según las cifras que se manejaban, lo que leí, en Colombia hay más o menos 1.300.000 venezolanos, en Perú 800, en Ecuador 400 y en Chile y Argentina 200 y pico. Esa primera oleada era gente de cierta calificación, de ciertas posibilidades de inserción laboral. Por ejemplo, decía el señor Stein que YPF, que es la empresa petrolera argentina, contrató de 1.000 ingenieros petroleros venezolanos que se fueron de PDVSA sin mayor problema. Lo acogieron con los brazos abiertos. Figúrense ustedes lo que significa tener en el currículum haber sido ingeniero petrolero en PDVSA. YPF, por supuesto, feliz de contratar a esos 1.000 ingenieros venezolanos. Luego la cosa empezó a cambiar y la emigración y la diáspora empezó a estar compuesta cada vez de personas de menor calificación, de mayor precariedad, de peor situación económica. Y eso es lo que realmente está creando en los países receptores una situación pues insostenible, ¿no? No están preparados para recibir esos volúmenes de gente a los cuales hay que prestar atención sanitaria, de alojamiento, de ubicación, de alimentación, lo cual está creando necesidades financieras muy importantes. Esto al mismo tiempo que matan 8 pemones en el sur del país, y al mismo tiempo que unos jóvenes bolichicos pues son acusados por un desfalco o lo que sea de 4.500 millones de dólares. Y al mismo tiempo se entera uno de que el señor Giuliani, ex alcalde de Nueva York, abogado personal de Trump, está en conversaciones y está trabajando para uno de los bolichicos que vive en España, en una mansión espectacular cerca de Madrid, que también está involucrado en negocios de varios miles de millones de dólares. Ustedes se acuerdan los bolichicos, los que se hicieron ultramillonarios con la operación aquella de la chatarra eléctrica que le vendieron a la camarilla en su momento, hace ya bastantes años, hace ya unos cuantos años. Bueno, entonces ese conjunto de cosas, ¿no? 8 pemones asesinados, 6 millones de venezolanos en vías de salir del país para el año 20, totalizando más o menos 6.400.000 venezolanos, son las proyecciones. Según el señor Stein, de Venezuela se van diariamente entre 4 y 5.000
compatriotas. Y al mismo tiempo, pues, un bolichico, dos bolichicos aparecen con unas cifras sumadas de cerca de 6.000 millones de dólares robados al país. Eso es uno se imagina, bueno, si estos bolichicos tienen esas cantidades de dinero, manejan esas cantidades de dinero, ¿qué cantidades de dinero manejarán los jerarcas de la camarilla? ¿Qué cantidades de dinero manejarán? Tendrán ya en su patrimonio quién sabe dónde. Bueno, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Bueno, amigos, de regreso a La Linterna. Hoy el chat está sobre todo dedicado a cosas entre los chatistas, ¿no? Entre los participantes en conversaciones entre ustedes mismos, así que poca cosa que tenga que ver conmigo. ¿Hay alguna tema que quería ver también, tocar viendo la patilla? Señor Abrams, que es una persona que yo creo que está muy bien nombrada por Trump, uno de los nombramientos más acertados de ese gobierno, creo yo, porque Abrams es un tipo muy, muy preciso y muy filoso. En el caso venezolano, en relación al caso venezolano, dice que bueno, que Estados Unidos estaría pensando en aumentar y arreciar con las sanciones contra la camarilla. Y eso me parece importante. Yo siempre, sobre todo lamento, como ustedes saben muy bien, siempre lo digo y no me cansaré de hacerlo, la lentitud europea y en particular la lentitud española. Y claro, cuando uno ve, este es el tema, ¿no? Cuando uno ve que este joven con el cual se reunió Giuliani, de apellido Betancourt López, tiene una mansión
un castillo prácticamente comprado cerca de Madrid. No sé cuántos millones habrá podido costar eso. Y se imagina pues la cantidad de contactos y de cosas que ese señor puede haber, y de negocios que un señor como ese, que maneja miles de millones de dólares, él y sus compañeros de grupo, y que creo que están todos en Madrid, o en España en todo caso. Pues uno se pregunta si no es esa la explicación de la timidez española en apretar con las sanciones. Y allí se crean una cantidad con gente con tantísimo dinero, se crean una cantidad de redes intercruzadas, de intereses, de negocios, de contratos, de comisiones, de pagos, que lo enredan todo, ¿no? Pero en todo caso, incluso bueno, como esto, porque el abogado personal de Trump, que es el señor Giuliani, que hizo una magnífica alcaldía en Nueva York, por cierto, y que incluso llegó a ser precandidato presidencial, pues al mismo tiempo están tratos y conversaciones, y me imagino que le cobrará un dineral a uno de los bolichicos, y que todo indica que le hace lobby a los bolichicos en Washington para que no los metan o no los juzguen en esto o en lo otro. Entonces, son conexiones y digamos hilos muy complicados de seguir, ¿no? Para quien trabaja uno. Entonces, bueno, simplemente conectando esto con lo de Abrams, por lo pronto, pues el gobierno de Trump pareciera estar claro en su política con respecto a la camarilla, y eso es importante. Lamentablemente, Europa pareciera ser mucho más tímida, vamos a llamarlo así para no ser agresivos, y creo que Europa tendría por el lado de las sanciones personales, y especialmente España, muchísimo que hacer en cuanto a presión sobre la camarilla. Aquí insisto siempre, si no es absolutamente indispensable mantener sobre la camarilla tanta presión como sea posible, de todo tipo, porque si tú dejas de presionar a la camarilla y realmente hacerle pagar un costo muy alto por mantenerse en el poder, los estímulos, los motivos por los cuales la camarilla pueda pensar en esos costos y pensar en que de repente podría ser mejor para ella abandonar el poder, no van a existir. No es que yo confíe mucho en el poder de las sanciones, pero sí estoy seguro de que sin sanciones de todo tipo, personales, financieras, diplomáticas, políticas, la camarilla pues se eternizará allí. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El otro día fui a Chuao y nos quedamos en el pueblo, al lado del río. Vi que la gente se bañaba ahí sin problema porque el río estaba limpio. ¿Cómo es que en esos pueblos pequeños la gente no bota el agua de la poceta al río como en Caracas? ¿Qué hacen allá? Bueno, en los pueblos las casas suelen tener un foso séptico. Es literalmente un agujero en la tierra a donde cae el agua servida de las casas y bueno, queda literalmente enterrada y poco a poco se va degradando. ¿Y eso es limpio? Bueno, siempre contaminan. A ver, tienes que construirlo de una manera adecuada para que no percole hasta las fuentes de agua y todo eso. Pero sí, en general es una solución bastante aceptable. ¿Y por qué eso no se hace en Caracas en lugar de tirarlo todo al Guaire? Porque en Caracas hay demasiada gente. El foso séptico sirve para una familia máximo y se debe usar con cuidado. Y eventualmente se llena y hay que construir otro, así que debes tener un terrenito más o menos.
O sea que en las ciudades no hay otra opción que contaminar los ríos. Esa ha sido la solución tradicional en todas partes, y eso que en Caracas bebemos el agua que traemos de Camatagua, pero en ciudades como París y Londres la gente usaba la misma agua del río al que iban todos sus desechos. Wow, como le está pasando a Valencia ahora. Sí, lamentablemente. Pero ahora los ríos de París y Londres no están así de contaminados. ¿Cómo hacen? Tecnología, invierten dinero en mantener su ambiente limpio. Ahora hay muchísimas opciones para tratar el agua, sea que la recoges en las cloacas y las llevas a una megaplanta de tratamiento o que instalas pequeñas microplantas de tratamiento para edificios o urbanizaciones. ¿Te imaginas que en los mismos pueblos donde la gente usa foso séptico también se instalen plantas de tratamiento? Sería ideal, sería mucho mejor que tener foso séptico, porque además implicaría que estos pueblos tengan sistemas de drenaje, infraestructura, podrían crecer y desarrollarse. Claro, porque si la única opción es el foso séptico, no puedes hacer planes de desarrollo urbano. Exacto, y los barrios también se beneficiarían, porque al no tener drenaje son las mismas aguas residuales las que ponen en peligro la estabilidad del cerro. Pero ya va, para eso primero tendrían que tener agua corriente. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Hacen una sola inversión en infraestructura, tienen acuíferos y drenajes y siempre con su planta de tratamiento. ¿Será que eso es muy caro? No creo que sea más caro que permitir que la gente viva entre sus desechos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Amigos de la Linterna, bueno, primero quiero decirles que cuando yo comento que no tengo así mensajes de ustedes, no es de ninguna manera un reproche, ¿no? Me parece muy bien que ustedes cambien ideas y saludos y bromas y incluso hay una discusión aquí entre algunos de ustedes sobre el tema del socialismo y el comunismo, si existen o no existen países socialistas, si son comunistas o son socialistas, qué relación hay entre socialismo y comunismo, etcétera, ¿no? De manera que, de hecho, de ninguna manera, como se lo dije en términos de reproche, ni mucho menos. Me preguntan, Oyoyo Juárez hace una reflexión sobre la presencia hablando pues del caso venezolano y de los millones de venezolanos, que en Argentina hay como 3 millones de bolivianos. Efectivamente, pero
vale la pena la comparación porque es un poco, no es lo mismo, ¿no? No es una diáspora de Bolivia la que ha tenido lugar. La presencia de bolivianos, lo mismo que de paraguayos también, que hay muchos en Argentina, es una cosa pues secular. Eso siempre ha sido así. Los bolivianos y los paraguayos muchos paraguayos van a Argentina, pues han estado toda la vida en una relación digamos de presencia en Argentina, en los lugares donde se requiere el tipo de mano de obra que los bolivianos y los paraguayos pueden ofrecer. Y en esto pasa, como pasa muchas veces, pues que los bolivianos y los paraguayos hacen trabajos que los argentinos dejan para ese tipo de emigración, que es una emigración normalmente de baja calificación, trabajos agrícolas, etcétera, etcétera, de peones y cosas de este tipo. Entonces, pero eso es secular, eso es de toda la vida. Entonces no es que haya habido una diáspora de 3 millones de bolivianos que de repente se fueron para Argentina. Eso es una relación de simbiosis que hay entre un cierto tipo de trabajador boliviano y la economía argentina que lleva décadas así, ¿no? Es distinto al caso venezolano, donde pues se han ido 4 millones y pico ya, y se proyectan 6 millones para el año que viene en un periodo de tiempo extremadamente corto, ¿no? Entonces, ciertamente hay muchos bolivianos en Argentina, pero el proceso es completamente diferente, ¿no? O muy diferente, pues. También me piden comentarios sobre algo que yo no tengo en este momento la información, solamente la tengo de oídas. A lo mejor alguno de ustedes va a decir que estoy otra vez aquí guabineando, ¿no? Lo que pasa es que realmente no tengo información exacta y precisa para un tema que es delicado de tratar, y para el cual pues quisiera tener más información, que es algo que está corriendo sobre el eventual salida de Humberto Calderón Berti de la embajada del gobierno de Guaidó en Bogotá. En principio me parecería una noticia negativa. Calderón es un hombre de mucho peso, de mucho nivel, y no sé no sé si la noticia es cierta, no sé cómo fue, no sé debido a qué es eso, quién la tomó, qué evento la desencadenó, si es que hay alguno. Entonces, bueno, para no opinar y no profundizar en un tema sobre el cual no tengo prácticamente ninguna información, aparte del hecho de que está corriendo ese dato de que Calderón Berti salió de la embajada de Venezuela en Bogotá, pues voy a, cuando tenga mejor información, pues por supuesto con mucho gusto la comento, pero en este momento simplemente me aventuro a decir que no me gusta la noticia, me parece en principio negativa, a menos que hayan causas muy fuertes que la justifiquen, pero como digo, no tengo idea primero, no sé si ya es una información verificada o firme o sólida, y en segundo lugar no tengo ninguna información de sus causas o del proceso que llevó a esa decisión. Bueno, una pequeña precisión en términos de los conceptos, por lo menos según el pensamiento marxista, el socialismo es una etapa previa al comunismo, porque el socialismo es propiamente el régimen en términos teóricos, ¿no? En términos del manifiesto comunista, pues. Al capitalismo lo debe suceder un periodo socialista, que es la dictadura del proletariado, donde el proletariado toma el poder del Estado y expropia a las clases capitalistas, y los medios de producción pasan a ser propiedad del Estado. Eso como una etapa previa pero todavía en la etapa socialista hay clases sociales. Está el proletariado, que está ejerciendo la dictadura del proletariado sobre los remanentes de la burguesía, que ha sido despojada del poder económico y político por el proletariado. La idea, pues,
digamos, utópica de Marx y del marxismo es que esa etapa es para terminar de acabar con la sociedad, la división de clases en la sociedad, y que la sociedad pase entonces a la etapa final de la historia, que es la etapa del comunismo, donde no hay clases sociales y se acabó la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es más o menos la secuencia. Esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo, que es la etapa final de la historia. Entonces se acabó la sociedad, se llegó a la sociedad sin clases, se acabó la explotación del hombre por el hombre, los medios de producción son propiedad colectiva y, como decía Marx, cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. La utopía perfecta de la sociedad comunista, que por supuesto no ha tenido lugar en ninguna parte del mundo y que tratando de hacer la realidad, pues se han producido varias de las tiranías más terribles que hemos conocido en la Unión Soviética, en China, en Camboya, en Cuba, en fin. Pero en términos, digamos, ideales o teóricos, el comunismo es la etapa final de la historia que viene después del socialismo. Ya en términos, la idea de que lo que ha habido en términos reales, digamos, en términos estrictos, sería, de acuerdo al pensamiento marxista, lo que ha habido son regímenes socialistas. Y por eso la URSS se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no la Unión de Repúblicas Comunistas, la Unión de Repúblicas Socialistas, porque lo que hubo en la Unión Soviética fue socialismo, no comunismo. Y así lo mismo en Cuba, lo mismo en China, y lo mismo en los países pues en los cuales ha existido este tipo de ideología reinante, ¿no? Bueno, perdónenme la pequeña aclaración conceptual. Vámonos a una pausa para mensajes de publicidad, ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. El informe de libertad de expresión en Venezuela de Un Mundo Sin Mordaza resalta que la radio fue blanco de agresiones del régimen. Entre los casos más representativos destaca la salida del aire de Radio Caracas Radio, la primera emisora en Venezuela con más de 80 años de trayectoria. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM.
de regreso, amigos de la linterna. Bueno, veo que ustedes tienen la información cierta de la renuncia de Calderón Berti y que hay una aparente explicación muy sucinta por parte de Guaidó de que bueno, se trata de un cambio en la orientación de política exterior. Yo realmente eso es muy poco para yo poder comentar. Si no, la verdad es que yo no estoy contento con la noticia, pero no puedo, sin información no puedo hacer más comentarios porque demasiado poco tengo. Siguen ustedes conversando y apareció el tema de los países llamados socialistas de Europa occidental, especialmente los países escandinavos que siempre se mencionan: Suecia, Nicaragua, por favor, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Finlandia nunca se menciona, pero Finlandia por lo visto es un país en el que se vive extremadamente bien, también del mismo esquema tipo escandinavo, ¿no? Y bueno, esos países uno lo llaman socialistas algunos, pero eso es un socialismo que no tiene nada que ver con lo que yo dije antes, ¿no? Es decir, esto es una evolución del pensamiento socialdemócrata escandinavo que tiene su origen en los planteamientos marxistas, pero muy lejanos y ya prácticamente inexistentes. El pensamiento marxista ortodoxo, más sencillo, es más o menos el que resumí anteriormente. Pero eso nada de eso es lo que existe en Suecia. En Suecia no existe dictadura del proletariado ni nada que se le parezca. Un régimen de estado de bienestar que llaman, una economía capitalista con un estado regulador muy fuerte, con una política social muy eficaz, muy bien llevada, que bueno, garantiza un nivel mínimo de bienestar a todos los ciudadanos. Y bueno, eso también es una manera de entender la palabra socialismo. Recuerden que estas palabras son polisémicas, pues quieren decir varias cosas a la vez. Entonces, si usted dice que Suecia es socialista, tiene que aclarar inmediatamente que eso no tiene nada que ver con el sentido en que la Unión Soviética se llamó socialista o en que Cuba se llama socialista. No tienen nada que ver, no son ni parientes ni lejanos. Entonces son palabras que se usan para designar regímenes extremadamente diferentes y que a veces lleva a la confusión, porque si usted me dice a mí que Suecia es un país socialista, bueno, entonces tiene que inmediatamente quedar perfectamente claro que la palabra socialista en ese caso quiere decir algo completamente distinto a lo que quiere decir en China. Entonces las cosas esas palabras así que se aplican distintamente a regímenes extremadamente diferentes, hay que manejarlas con mucho cuidado. Bueno, y vamos entonces a quedar pendientes de lo de Calderón Berti, que necesito más información, como les he dicho. Y bueno, que quede claro pues que entonces lo que ha habido históricamente son regímenes que se han llamado socialistas. Ningún régimen ha pretendido ser un régimen comunista, porque la sociedad comunista es la sociedad absolutamente sin clases, donde no hay Estado, porque el Estado, por la definición marxista, es el instrumento de opresión de una clase sobre otra, y por eso antes de la dictadura del proletariado lo que hubo fue la dictadura de la burguesía, después viene la dictadura del proletariado y después se acabó el Estado, y eso, como ustedes saben, no ha ocurrido en ninguna parte. No, el Estado más bien en los países llamados socialistas lo que ha hecho es fortalecerse como Estado, como aparato de opresión, de represión, porque supuestamente la dictadura del proletariado, en la teoría marxista, pues se iba a ir como derritiendo, ¿no? Poco a poco, a medida que las clases iban desapareciendo y la burguesía y lo que quedaba de la burguesía iba desapareciendo y se quedaba la sociedad sin división de clases. Eso no ocurrió en ninguna parte, ese debilitamiento del Estado, sino todo lo contrario, como es absolutamente meridiano en el caso de la Unión Soviética, en que el Estado no solamente no se debilitó, sino que se fortaleció monstruosamente, como todos sabemos.
Entonces, bueno, hay que tener muy clara la diferencia entre lo que dice el manifiesto comunista y lo que dice la teoría marxista y los ideales del señor Carlos Marx y del señor Federico Engels, y lo que realmente ha ocurrido en la realidad, en los países que adoptaron esa doctrina como su guía y como su catecismo, ¿no? Y su dogma. Muy bien, llegando al final del programa, vamos a despedir de nuevo con Chico Farril Campiña. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.